geo, geodesia, ¿correcto? A ver, cuando nosotros hablamos acerca de la geodesia, ¿qué es la geodesia? Vamos a definirlo y luego lo explicamos, ¿ya? Miren acá, nos dice que la geodesia es una ciencia que estudia. ¿Qué cosa estudia, profesor, la geodesia? Estudia la forma. ¿Qué más, profesor, voy a tener? Tamaño. ¿Qué más, profesor? Y dimensiones. Dimensiones. ¿De qué, profesor? Del planeta. ¿Pero qué planeta, profe? Planeta Tierra. ¿Correcto? Ah, ya, profe. Si nosotros hablamos acerca de la Tierra, en la clase anterior hemos visto, ¿qué forma tenía la Tierra? Una forma geoide, ¿verdad? Dijimos que te presentaba una forma geoide que era achatada en los polos, ensanchada en el ecuador con desniveles. ¿Quién es el que determina esa forma, profesor? Es la geodesia. ¿Correcto? En todo caso, la ciencia encargada de establecer, la ciencia encargada de determinar en este sentido, nos dice que viene a ser pues la geodesia. En este caso nos dice que esa es la ciencia que va a determinar cuál es la forma, cuál es el tamaño y cuáles son las dimensiones de qué, profesor, de la Tierra. Correcto, en este caso eso. Ahora, profe, si nosotros vemos de la geodesia, en este caso determinar la forma, el tamaño de la Tierra, profesor, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué lo hace? Esto lo va a realizar a través de las líneas. ¿Líneas qué, profesor? Líneas geodésicas. Geodésicas. Cuando nosotros hablamos de las líneas geodésicas, nos dice que las líneas geodésicas es un conjunto de instrumentos que va a utilizar la geodesia para establecer la forma y el tamaño de la Tierra. En este caso, dentro de las líneas geodésicas, ¿qué cosas vamos a encontrar? Vamos a encontrar 4 cosas, ¿correcto? 4 cosas. Mira, las líneas geodésicas abarcan 4 cosas. Primer punto, profesor, o primer área, vienen a ser los puntos. ¿Puntos qué, profesor? Imaginarios. ¿Correcto? Luego de esto, profesor, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, en este caso, las líneas. Líneas que imaginarias. Luego de eso, ¿qué vamos a tener, profesor? Vamos a tener los círculos. ¿Círculos qué, profesor? Círculos imaginarios. Y por último, profe, ¿qué cosa voy a tener? Vas a tener los semicírculos imaginarios. Correcto, mira acá. Si nosotros hablamos en todo caso, las líneas geodésicas van a abarcar estos 4 puntos. Dentro de ellas, por eso nos dice cómo es que la geodesia establece la forma, el tamaño y las dimensiones de la Tierra a través de los puntos, líneas, círculos y semicírculos imaginarios. A través de ese uso se basa, ¿ok? Empezamos en todo caso, ¿qué son los puntos imaginarios? Nos dice que los puntos imaginarios, como su propio nombre lo dice, son puntos que no existen, son puntos de referencia. Nos dice que son trazados sobre, ¿qué, profesor? Sobre la superficie terrestre. A ver, ¿cómo es esto, profe? No te estoy entendiendo. Mira acá. Si mi cabeza fuese la Tierra, ¿cuál fuera la superficie? Mi rostro, ¿verdad? Claro, pues el interior sería todo lo que está en mi cerebro, todo adentro, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Ay, en todo caso, si yo te hablo de la superficie, te estoy hablando, si mi cabeza fuese la Tierra, todo mi rostro, mi cabello, todo sería, en este caso, la superficie. Por eso nos dice que estos se van a trazar en la parte externa de la Tierra, sobre la superficie terrestre. ¿Correcto? Ahora, profesor, ¿cuántos puntos vamos a tener? 2.
2 puntos vamos a tener. Importantes, obviamente hay muchos más. Los más importantes nada más. En este caso, uno de los primeros puntos vienen a ser, profesor, los polos. Acá de frente ya, pues ponemos. ¿Qué cosa, profesor? O el polo. O los polos, ¿qué, profesor? Los polos geográficos. Geográficos. Profe, si nosotros hablamos de los polos geográficos, ¿qué son los polos geográficos? Simple. Nos dice que los polos geográficos son, ¿qué cosa? Son los extremos. ¿Extremos de qué, profesor? Extremos del eje. ¿Eje qué, profesor? Eje terrestre. Eje terrestre. ¿Cómo, profe? No te estoy entendiendo. Mira acá. Si nosotros vemos, pues, si nosotros observamos, en este caso, ¿dónde se encuentra? Aquí está. Vamos a ver que nosotros hemos visto, hemos trazado una línea imaginaria llamada eje terrestre, ¿sí o no? Fum y fum. Me dejo entender. Este es el eje terrestre. ¿Qué hace acá, profesor? La Tierra rota. Pero en realidad esta prolongación que yo estoy haciendo no existe. Ni siquiera esa misma línea existe. ¿Correcto? En tal sentido, profesor, te está diciendo que va a ser los extremos del eje terrestre. Si nosotros desaparecemos esta línea, mira, ¿qué cosa tengo acá, profesor? Un punto. Profesor, desaparezco esta línea, ¿qué cosa tengo aquí? Un punto. En todo caso, esos puntos son puntos de referencia ¿de qué? Del polo geográfico. ¿Correcto? O sea, ¿qué es el polo geográfico? Son los extremos del eje terrestre. ¿Correcto? Por eso nos dice, eso no existe. O sea, hay que entender qué cosa es un eje, ¿no? Pregunto, ¿qué cosa es un eje? Claro, podría ser, no es el punto de apoyo de una circunferencia, de una rueda, lo que tú quieras. Por eso el carro roda, o sea, las llantas del carro empiezan a girar porque tienen un eje de apoyo, ¿sí o no? En tal sentido, acá lo que te está diciendo es que este eje terrestre no existe. Ahí es donde está dando vueltas la Tierra, pero en realidad no existe. Por eso se dice que solamente son puntos imaginarios. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a entender. Ahora, profesor, si nosotros hablamos del eje terrestre, o mejor dicho, de los polos geográficos, ¿cuántos polos geográficos tenemos? 2. ¿Qué vas a tener? El polo geográfico norte y el polo geográfico sur. ¿Correcto? Estamos en eso. Profesor, entendiendo eso, eso sería básicamente los polos geográficos. 2, profesor. Vamos a tener, en este caso, los polos. ¿Qué polos, profesor? Polos magnéticos. Allá, profe. Si nosotros hablamos de los polos magnéticos, si el eje, en este caso, los polos geográficos eran los extremos del eje terrestre, los polos magnéticos ya también nos dicen es la dirección, ¿qué cosa, profesor? ¿Qué señala? ¿Quién, profesor, señala? Señala la brújula, ¿correcto? Brújula. Pregunto, ¿hacia dónde señala la brújula? Hacia el norte, ¿sí? Bacán. ¿Pero qué norte? ¿Norte geográfico o norte magnético? Norte magnético, ¿ah? Ahora mira, en este caso, si nosotros vemos, uno pensará, pues uno imaginará, en este caso, que este es el polo geográfico y me imagino pues que el polo magnético también está ahí, ¿sí? Pero no es así. El polo magnético básicamente es casi recto. Solamente hay un desnivel de 10 grados. Quiere decir que casi recto va a ser ¿a quién? A la perpendicular de la eclíptica solar. Allá, profesor. Ese punto verde sería el polo magnético y el otro sería el otro polo magnético. ¿Correcto? Ahora, profesor, si nosotros vemos en ese sentido, mira, punto rojo, yo lo voy a tener aquí, más o menos, este es el polo, pues, polo norte. Y el punto rojo en el sur lo voy a tener ahí. Pero mira qué pasa, el punto verde lo tengo aquí, en el norte, y el punto verde aquí lo voy a tener. En tal caso, mira qué te está diciendo.
Los puntos rojos, ¿qué son? Son los polos geográficos. Los puntos verdes son los polos magnéticos. Quiere decir que los polos magnéticos jamás coinciden con los polos geográficos. Ahora, acá un detalle más. Cuando nosotros hablamos, ¿hacia dónde señala la aguja de la brújula? Fácil, profesor, al norte. Correcto, siempre señala al norte. ¿Pero qué norte, profesor? Al norte magnético. No señala nunca al norte geográfico. Ahora, ¿el norte magnético dónde está, profesor? Está en el sur geográfico. Al revés. Es que esto es como una pila. Pregunto, profesor, si nosotros hablamos de una pila, ahí está. ¿Dónde va la punta positiva? Ya, listo. Ahí está, profesor, su punta positiva. ¿Hacia dónde jala la aguja de la brújula? ¿Al positivo o al negativo? ¿Seguros? Al negativo, niño. ¿Se entiende? Por eso no nos hay que meter, solamente hay que entender desde un punto de que tanto el punto de los polos magnéticos y los polos geográficos no coinciden. Nada más, eso queremos aprender. El resto ya es para otras cositas, ¿sí? Cuando se habla de magnetismo y todo eso, inclusive para sistemas de navegación. Ustedes saben que los pilotos, los aviadores, los de embarcaciones, los capitanes de barcos, ¿verdad? ¿Con qué viajan? Con su brújulita. Y no es fácil leer, pues, la brújula. ¿Se entiende? En tal sentido vamos a tener eso. Por lo tanto, jóvenes, lo dejamos ahí. Eso nada más. Profesor, en todo caso, si nosotros hablamos de los polos magnéticos, son dos puntos distintos. Uno señala, mira, polo geográfico es el extremo del eje, y el otro señala hacia dónde va o apunta la aguja de la brújula. Eso sería con respecto a puntos imaginarios. Son puntitos nada más. No existen realmente, pero son puntos de referencia. Vamos. Líneas imaginarias. Nos dice que las líneas imaginarias, al contrario de los puntos imaginarios, estas se trazan. ¿De dónde, profesor? Estas se van a trazar, se trazan desde el interior. ¿Interior de qué, profesor? Interior de la Tierra. De la Tierra. Hacia cualquier punto de la superficie terrestre. Mira, escúchame ahora acá. ¿Cómo lo entiendo esto, profesor? Las líneas imaginarias ya también te dicen que van a pasar por el centro de la Tierra u otras van a nacer del centro, hacia cualquier parte de la superficie terrestre, dejando puntos imaginarios. Como profe, no te entiendo. A ver. Voy a entender que dentro de las líneas imaginarias también hay dos. ¿A quiénes tenemos, profesor? Voy a tener, en primer lugar, al eje. Eje T terrestre. Profesor, ¿qué cosa es el eje terrestre o cómo se le define? Fácil. Nos dice que el eje terrestre, niñito, viene a ser ¿qué cosa, profesor? Viene a ser la línea. Solamente de línea, porque recuerda que hay círculos, semicírculos. ¿Línea qué, profesor? Línea más importante. Importante. ¿Por qué, profesor, es la línea más importante? Porque esta atraviesa el centro de la Tierra. Como profe, mira, si nosotros vemos ese punto negro que está ahí, es el núcleo terrestre. ¿Correcto? Ahora, profesor, si yo agarro ese punto terrestre, simple, lo voy a atravesar por el centro. ¿Se acabó? En tal caso, profesor, mira, ¿qué te está diciendo? Este es el eje terrestre. Profe, atraviesa el centro de la Tierra. En todo caso, al eje terrestre, también, ¿cómo se le dice, profesor? Se le va a decir como línea. ¿Línea de qué, profesor? De los polos. ¿Por qué, profe, línea de los polos? ¿Por qué crees? Porque está uniendo el polo norte y el polo sur. En realidad, tú recuerdas que esta línea no existe, ¿sí o no? ¿Qué cosa quedaba, profesor? Solamente un puntito. Ahí está tu puntito. Y acá, profesor, está tu otro puntito. ¿Se entiende? En tal caso, profesor, ese es el eje terrestre. Atraviesa el centro de la Tierra. Vamos. Profesor, ¿qué más?
nos dice que el eje terrestre, esto también ya lo hemos visto, ¿ah? Nos dice que está o presenta una inclinación bacán. ¿De cuánto, profesor? 23 grados, 27 minutos, 30 segundos. Ese es el tiempo. Ese es el grado de inclinación exacto. Normalmente trabajamos con 23, 27, ¿sí? Pero respecto a quién, profesor, respecto a la vertical de la eclíptica solar. ¿Cómo, profe? No te estoy entendiendo. Mira acá. Si nosotros esto ya lo hemos visto, recuerdan esto, ¿verdad? Claro. Cuando los rayos solares llegaban a la Tierra, ¿qué generaban, profesor? Una vertical, llamada vertical de la eclíptica solar. ¿Por qué, profesor? Porque era perpendicular, pues niño. Ahí está. ¿Listo? Esta es la parte de la línea que forma los rayos solares. Ahora, profesor, en ese sentido, mira acá. Si nosotros trazamos una horizontal respecto a esa misma, respecto a esta misma, profe, ¿qué sucede? Vas a tener, en este caso, cuadrantes trigonométricos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Correcto? ¿Eh? Mira, profesor, estos 23, 27, ¿para dónde es? Solo para Europa, chicos. Eso hay que ponerlo, pero profe, en todos los textos aparece así. Es que ya les mencioné esto. Nosotros seguimos viviendo bajo un sistema eurocentrista. ¿Me dejo entender? En todo caso, profe, para América y para el Perú será 23. No, ahí te hueveas. Sí. Claro. ¿Por qué, profesor? Mira, estos 23 grados, 27 minutos, 30 segundos, es respecto a la vertical. Correcto, o sea, este angulito es lo que mide 23 grados, 27 minutos. Pero si yo trazo hacia la horizontal, o sea, toda esta partecita, ¿qué es? ¿Complemento o suplemento a 90? Claro, complemento, porque el suplemento es de 180, ¿sí? Correcto, en todo caso, el complemento nada más se va a trazar. Si esto es 23, ¿cuánto queda, profesor? 66, 33. ¿Me dejo entender? Ahora, si nosotros hacemos opuestos por el vértice, ¿esto de acá cuánto es? 66, 33. Y esto sería 23, 27. ¿Estamos bien? En todo caso, para el Perú, ¿qué cosa sería? 66, 33. Por eso San Marcos cuando pregunta, ya no te pregunta por esto, pues. Y San Marcos también ya tiene su propia escuela. Y realmente nosotros ya no estamos trabajando con estos 20. Pero San Cristóbal todavía, estás en Ayacucho. Estamos, no, de mentira. A ver, en este caso, sí, pues le falta bastante actualizarse en algunas cosas a la universidad, ¿ya? En tal caso tenemos eso, chiquitos. Eso es lo que vamos a entender en la parte del eje terrestre. Correcto. Ahora, profe, teniendo eje terrestre, ¿ahora qué voy a tener? Voy a tener los radios. ¿Radios qué, profesor? Radios terrestres. Ahora, ¿qué son los radios? Nos dice que los radios, estos de acá, nacen. ¿De dónde, profesor? Nacen del centro. ¿Del centro de qué, profe? De la Tierra, pues. Del centro de la Tierra. Ah, profe, ¿cómo es esto? Fácil. Mira acá. ¿Qué cosa es un radio? La mitad de un diámetro, me vas a decir seguro. Ya, bacán, chévere. De otra manera, a ver, hablamos. ¿Qué es radio? Justo habías tenido en antes trigonometría con el gran... No, geometría con el gran Betico. Habla. ¿Qué es un radio? Ah, ya. Es una línea que se traza del centro de ¿qué? De una circunferencia hacia cualquier parte de la línea circunferencia. ¿Correcto? ¿Se entiende, no? Profe, no te estoy entendiendo ni miércoles. Si nosotros vemos, mira acá, mira mi bola negra. Ahí está la bola negra. Oye, salvaje, esta bola, te estoy diciendo, no otra bola. Pregunto, ese es el centro de la circunferencia, ¿sí? Listo. Mira qué pasa. Yo voy a trazar un radio
Listo. Hacia esa base de la superficie de la circunferencia. Yo voy a trazar otra línea hacia otra base y así en cualquier dirección. Por eso te dice que es una línea que se traza del centro de una circunferencia hacia cualquier parte de la superficie circunferencial. Correcto, de los límites circunferenciales. Profe, en todo caso, si nosotros hablamos desde ese punto, yo te pregunto, criterio nada más, ¿eh? En una circunferencia, los radios terrestres ¿serán variables o medirán lo mismo? En una circunferencia. Claro, son lo mismo, pues o sea, miden lo mismo en cualquier dirección, ¿sí o no? No puede variar. En todo caso, si yo te digo, esto es en una circunferencia perfecta. Ahora, claro, ahora, si yo hablo de la Tierra, ¿en la Tierra los radios medirán lo mismo? No. ¿Por qué? Porque la Tierra no es perfecta, una esfera perfecta, sino es achatada y ensanchada. En todo caso, vamos a tener un radio más largo y un radio más corto. ¿Quién es el más largo? El rojo. ¿Quién es el más corto? El verde. ¿Qué es esto? El radio ecuatorial. ¿Y qué es esta? El radio polar. Mira qué pasa. El radio ecuatorial, ¿cuánto registra, profesor? 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Yo voy a trazar otro radio paralelo a ese. No, a la misma altura que ese, pero en una dirección contraria. ¿Cuánto medirá, profesor? 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. También 0. Ahora, ¿qué pasa, profe? Como estos radios están llegando del centro a la superficie, acá en la superficie, ¿qué me va a dejar? Me va a dejar un punto. Un punto de referencia, un punto imaginario. Y profesor, este de acá también me va a dejar otro punto. ¿Están al mismo grado? Sí. ¿Al mismo minuto? Sí. ¿Al mismo segundo? También. O sea, están igualitos, profesor. Ahora, ¿para qué sirve esto? Este punto y este punto sobre la superficie se van a unir y se van a trazar los círculos imaginarios. No entiendo. Mira, verá, mi cabeza nuevamente. A ver, mi cabeza. Mira acá. Mi cabeza, mi rostro es la superficie. Correcto. Ya dentro del centro de mi cabeza va a salir un radio a una misma altura y va a llegar a la punta de mi nariz. Otro radio hacia mi oreja a la misma altura. Los que tú quieras, a 0, 0. Otro a mi nuca, profesor, deja otro punto. Otro hacia mi otra nuca. Tengo puntos de referencia al mismo grado. ¿Qué agarro? Agarro plumón y junto. ¡Fum! ¡Fum! Allá, profe, y ya tengo. ¿Qué cosa? Una circunferencia trazada sobre la superficie. En todo caso, ¿qué voy a hacer acá, profe? Facilito, ¿ve? Este punto y este punto lo voy a unir sobre la superficie. Ahí está mi circunferencia. Claro. Profe, ¿cuánto mide esto? 90. Si esto es 0, ¿acá cuánto es? 90. ¿Sí o no? Correcto. Ahora mira, yo lo alzo en grados. Yo lo alzo, lo levanto. Ya no a 0, no sé a cuánto, a 30 voy a suponer. Por el otro lado también otros 30 grados. Tengo un punto, tengo otro punto. Lo sigo trazando y voy generando más circunferencias. A 60, profesor, igual lo sigo trazando y voy generando más circunferencias. A 70, 80, 90, hasta que en el polo, ¿qué cosa encuentro? Un punto. ¿Se entiende? ¿Sí, no? En todo caso, los radios terrestres sirven para trazar los círculos y los semicírculos imaginarios. Por los radios terrestres es que básicamente la Tierra, o en este caso la geodesia, determina que la Tierra no es una circunferencia perfecta porque tenemos un largo, un radio de mayor dimensión y un radio de menor dimensión. Si toditos midieran lo mismo, la Tierra sería una circunferencia perfecta y no lo es.
Correcto, por eso también a través de eso se da forma, tamaño, dimensiones de la Tierra. Correcto, listo. En tal caso tenemos eso. Eso serían líneas imaginarias. Pasemos a círculos imaginarios. ¿Qué son los círculos? Los círculos imaginarios, chicos, ya también nos dicen que estas se trazan. Ya sabes dónde, ¿no? Ahí está. Se trazan sobre... ¿Sobre qué, profesor? Sobre la superficie. Superficie terrestre. Terrestre. Ah, ya, profe, en todo caso, se van a trazar sobre la superficie terrestre. Ahora mira acá. Si nosotros hablamos de los círculos imaginarios, ¿cuáles de estos círculos vamos a tener? Vamos a tener a los siguientes. Primer círculo imaginario. Voy a tener al ecuador terrestre. Estamos, ecuador terrestre. Se le conoce como ecuador, línea ecuatorial, pero no puede ser una línea porque las líneas son distintas. A menos que solamente estemos hablando de los del radio ecuatorial, en este caso. ¿Ok? Vamos, ecuador terrestre. Profesor, ¿qué es el ecuador terrestre? Te dice que el ecuador terrestre es el círculo. ¿Círculo qué, profesor? Círculo máximo. ¿Máximo de qué? De la Tierra. De la Tierra. ¿Cómo es eso, profe? No te estoy entendiendo. Quiere decir que ningún otro círculo le va a ganar a esta circunferencia. Correcto, nadie. Es el más grandazo. ¿Por qué? Porque este de acá une los extremos más alejados de la Tierra. ¿Cuáles son los extremos más alejados? Este lado y este lado, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este lado, el este y el oeste. Quiere decir que si nosotros vemos, este es el ecuador terrestre, el profesor está uniendo el extremo este con el extremo oeste. Es la parte más alejada de la Tierra, por eso nos dice que es el círculo máximo de la Tierra. ¿Correcto? Vamos. Mira, ¿qué más nos dice acerca del ecuador terrestre? Nos dice que el ecuador terrestre, chicos, también es conocido como, ¿qué, profesor? También es conocido, en este caso, como paralelo. Paralelo base. ¿Por qué, profesor? Mira acá. Porque gracias al ecuador terrestre se van a registrar los grados de latitud, en este caso sobre la Tierra. No entiendo, profe. Si te dice paralelo base, quiere decir que el ecuador terrestre registra 0 grados, 0 minutos, 0 segundos ¿de qué? De latitud. Ahora, si esto es 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que hacia el norte y hacia el sur va a empezar a subir los grados. ¿Cuánto máximo en el polo? 90. Y en el otro polo, 90. Correcto, por eso te dice 0. En todo caso, ¿qué cosa es la latitud? La latitud te dice que es una distancia de cualquier parte de la Tierra respecto al ecuador. Si este es 0, acá me alejo a 30, ¿es una distancia o no? Acá, profesor, a 60, ¿es otra distancia? Claro, mira acá. Si esto es 0... 5, 10, 8, 10, no lo sé, a donde tú quieras irte es una separación del ecuador, eso es latitud, por eso se dice que es paralelo base, porque a partir del ecuador se van a trazar líneas o círculos paralelos, ¿correcto? Eso es lo que vamos a ver, ¿eh? En todo caso, de 0 a 90. ¿Qué más, profesor? Mira acá, gracias, papá. Mira, ¿qué vamos a tener acá? Mira esto, ¿eh? También al ecuador terrestre se le conoce como ¿qué? Se le conoce como línea. ¿Línea qué, profesor? Línea equinoccial. ¿Por qué, profesor, línea equinoccial? Porque se producen los equinoccios. ¿Cuántos equinoccios? Otoño y primavera. ¿En qué equinoccio estamos? Primavera, niños. Estamos en primavera. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿ah? No sean enfermitos, ¿ah? Vaya, listo. En todo caso, eso ya lo hemos visto, por eso estamos hablando, estamos recordando. Línea equinoccial, profesor. ¿Qué quiere decir esto?
Que cuando los rayos solares caigan perpendicularmente o directamente a la línea ecuatorial se producen equinoccios. ¿Correcto? Todos los equinoccios. Vamos. Ahora, su principal función de la línea ecuatorial es que, profesor, es que esta vaina divide a la Tierra, ¿en qué, profesor? En dos hemisferios. Dos hemisferios. ¿Cómo es eso, profesor? Allá vas a tener al hemisferio, ¿qué, profesor? Al hemisferio norte y voy a tener al hemisferio sur. O sea, aquí está el norte y ahí está el sur. Lo separen eso es su principal función, ¿eh? Dividirlo. Ahora, al norte también se le dice boreal, niñito. O se puede decir norte boreal, es lo mismo. Al sur, ¿cómo le dicen? Austral, listo. Al norte también le dicen septentrional. Septentrional, profesor, ahí está. Al sur, profesor, ¿cómo le dicen? Le dicen meridional. Es lo mismo, decir norte, sur, boreal, allá, lo mismo, son sinónimos. ¿Ok? También al sur le dicen marítimo y al norte continental. O sea, son formas de llamar a ese punto. Por eso ahora cuando ya ves un examen, no te dicen pues vámonos al sur. O cuál es la ciudad más al sur del Perú, sino cuál es la ciudad más boreal del Perú. ¿Qué te está diciendo? Más al norte. ¿Cuál es la ciudad más austral del Perú? Más al sur. ¿Me dejo entender? ¿Qué punto es el punto más septentrional del Perú? Más al norte. ¿Me dejo entender? O sea, es lo mismo que te están diciendo. O sea, eso tienes que saber, ¿eh? Porque ya ahora te preguntan de esa manera. No te preguntan por nortecito, surcito. Ya esa vaina ya está desfasado. Ya. ¿Correcto? Listo. En tal sentido tenemos eso. Ok, eso sería el ecuador terrestre. Dos, profesor. ¿Qué vamos a tener? Dos. Aparte, mira, estamos en círculos. Te estarás ubicando, ¿ah? No seas enfermito, ¿ah? Por eso estoy poniendo ahí casi a la misma distancia. Acá no me está variando algo. Estamos en círculos nada más. ¿Qué tenemos? Muy bien, joven. Vamos a tener a los paralelos. Pregunta para que me puedas entender. ¿Qué cosa es un paralelo? ¿Mm? En matemática llevas líneas paralelas. ¿Qué cosa es en todo caso un paralelo? ¿Así te han dicho? Claro, si no entendemos eso, por gusto yo estoy hablando. Ya, estaba ya, buen razonamiento, buen razonamiento. Mira, en este caso, sí, ya, listo. Mira acá. En todo caso, miren, cuando nosotros hablamos de paralelos, vamos a traducir lo que su compañero ha dicho. ¿Estamos? Mira, te dice que los paralelos son dos líneas que van a ir en una misma dirección, pero que jamás se van a intersectar. Correcto, o sea, nunca van a chocar. ¿Me dejo entender? En tal sentido, ahora, paralelos, profesor, ¿está dentro de los círculos imaginarios? Claro. En todo caso, ¿qué digo de los paralelos? Si son líneas que van a ir paralelas al ecuador, ¿qué digo en todo caso? Fácil. Son círculos. Claro, menores. ¿Menores a quién, profesor? Menores al ecuador. Ecuador terrestre. Correcto. Ahora, ¿qué características presentan los paralelos? Van a presentar las siguientes características. Primera característica, nos dice que son equidistantes. Cuando yo te digo que es equidistancia, igual distancia, ¿verdad? No me estás diciendo nada. ¿Qué es equidistancia? A ver,
Cuando nosotros hablamos, en cualquier parte, siempre manéjalo nada más y contextualízalo. En geografía también se trabaja estas cosas, pues solamente lo estamos haciendo desde un marco teórico. Correcto, mira, ¿qué es lo que pasa, chiquitos? Miren acá, cuando yo te digo de equidistancia, te dice que son dos puntos, en este caso hablando de la Tierra, que se van a encontrar a una misma distancia, pero en hemisferios distintos. Como profe, no te entiendo. Si esta vaina es cero, es la línea media, ¿sí o no? Correcto, porque lo cero siempre va a determinar, línea media. Hacia el norte, voy a suponer que es 30. Hacia el sur, también va a ser 30. ¿Están a la misma distancia o no? Sí. ¿Pero en qué? En dos hemisferios distintos. No entiendo, profe. Más fácil, ¿ya? Estos dos plumones, el azul y el rojo. El punto de choque, ¿quién sería? El ecuador. La punta del azul y la punta del rojo están a una misma distancia de separación. ¿Qué pasa si yo doblo estos dos plumones con las puntas? Coinciden. Chacaicha van a darse. ¿Estamos? Por eso, ¿qué está pasando? La punta del azul, la punta del rojo están en dos hemisferios distintos, pero a una misma distancia. O sea, ¿qué te está diciendo? Mira, Peninito, acá hay un círculo menor al ecuador a 30 grados. Abajo también va a haber otro círculo menor a esa misma distancia. 60, profesor. Allá, tú doblas hasta este polo con el otro polo 90 coinciden. ¿Se entiende, verdad? ¿Le bajamos más? ¿Sí? Ya, listo. ¿Qué más, profesor? Nos dice que son infinitas. Infinitas. Pero acá hay un pero, ¿ah? Su máxima, ¿qué, profesor? Latitud es 90 grados. No te entiendo, profe. ¿Cómo me vas a decir si son infinitas? Ahora me dices que hay 90 grados. Sí, su tope es 90 grados, pero son infinitas. Explicación. Mira, yo tengo mi recta numérica. ¿Correcto? 0, 1 grado, 2 grados, así hasta cuánto? 90 grados máximo. Pero hay infinitas. ¿Cómo, profe? No te entiendo. De 0 a 1, ¿aquí hay números o no? De 0 a este primer número, ¿hay números ahí adentro o no? De 0 a ese primer número, ¿hay números o no? De 0 es, ya miércoles, ya ve, infinito. Traducción. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo entiendo? Préstame tu libro. Te está diciendo que los paralelos se pueden trazar igualito que estas hojas de este libro, pegaditas. ¿Son paralelas o no las hojas? Claro, hasta niveles atómicos si quieres. ¿Se entiende? Por eso te dice que son infinitas. Pero lo máximo que llega es 90. Tan pegaditas que pueden ir. Eso es lo que se entiende ahí. ¿Correcto? Mira acá. Ahora, profesor, ya sabemos que son infinitas, ya sabemos que son equidistantes. De estos infinitos paralelos vamos a tener dos muy importantes. Dos círculos o dos paralelos importantes. ¿Ah? Mira, escúchame. ¿Ah? ¿En qué estamos? Estamos en círculos imaginarios. ¿Cuántos círculos tenemos? Dos. Ecuador y paralelos. Ahora, dentro de los paralelos hay dos todavía más importantes. ¿Cuáles son, profesor? Vamos. Voy a tener, ¿a quién, profesor? Voy a tener en primer lugar a los trópicos. ¿Qué son los trópicos, profe? Nos dice que los trópicos son círculos que menores al Ecuador. Al Ecuador. ¿Qué más? O sea, son más pequeños que el Ecuador. Ubicadas, muy bien, ubicadas a 23 grados, 27 minutos, tanto al norte como al sur.
Me entiendo, profe. Mira, tengo aquí a la Tierra. ¿Quién es esa vaina que está en el centro? El ecuador terrestre. ¿Cuánto registra? 0, 0, 0. ¿Estamos? Profe, aquí arriba vamos a tener una separación. Listo, profesor. Ahí está. ¿Quién es? 23 grados, 27 minutos. Y abajo igual. Te está diciendo 23 grados, 27 minutos. Ah, ya, profesor. Eso es lo que estamos entendiendo de lo que se ha escrito. ¿Ah? Te está diciendo que los círculos, en este caso llamados trópicos, vienen, o los paralelos llamados trópicos, están ubicadas, son más pequeños que el Ecuador, pero ubicadas a 23, 27. Tanto al norte como al sur. Ahora, ¿cómo se llama el de arriba, profesor? El del norte. Ah, ya, mira acá. Este se llama el trópico. ¿Trópico de qué, profesor? Trópico de Cáncer. Y profesor, para el sur es el trópico. Claro que sí, trópico de Capricornio. Capricornio. Ahí cambian las cosas. En todo caso, Cáncer y Capricornio. Ahora, a los trópicos, también como línea de qué, profesor? Línea de los solsticios. ¿Por qué línea de los solsticios? Porque cuando los rayos solares caigan directamente en uno de los trópicos, este hemisferio automáticamente está en solsticio de verano y el otro en invierno. ¿Me dejo entender? Si a Capricornio los rayos solares, ¿Ayacucho en qué estación estará? Claro. ¿Y España? Invierno. Y si le cae a Cáncer, profesor, ¿Ayacucho en qué estación estará? Invierno. ¿Y España? En verano. ¿Me dejo entender? Mira, ¿qué estás entendiendo? ¿Ah? Si los rayos solares le caen directo a uno de los trópicos, ese hemisferio al cual pertenece ese trópico, todo ese hemisferio está en verano. Y el otro, en contraposición, es invierno. ¿Se entiende? Por eso, pues, si nosotros hablamos de América del Sur, pues básicamente está influenciada por el trópico de Capricornio. Principalmente el Perú y algunos otros países. Porque recuerda que Venezuela está en América del Sur, pero eso está en el hemisferio norte. Por eso tienes que conocer más o menos quiénes están por encima de la línea ecuatorial y quiénes están por debajo de la línea ecuatorial. ¿Correcto? Listo, en todo caso tenemos trópicos. Profesor, ahí está. Primer paralelo importante. Segundo paralelo importante. Círculos polares. ¿Qué son los círculos polares? Fácil, ¿sí o no? Nos dice que los círculos polares son círculos. ¿Círculos qué, profesor? Menores. ¿Menores a quién, profesor? Menores al Ecuador. Al Ecuador. Ubicadas. Ubicadas. ¿A cuánto, profesor? Ubicadas a 66 grados, 33 minutos, tanto al norte como al sur. En todo caso, ya no a Ecuador, sino a los trópicos. Esto es a los trópicos. Más pequeñitos que los trópicos te están diciendo. Pues en este caso. ¿Cómo, profesor? No te estoy entendiendo. Fácil. Nuevamente, mira acá. ¿Quién es este profesor? Ya. Este es el Ecuador terrestre. ¿Cuánto? 0, 0, 0. Ahí está, profesor. Voy a tener al norte 23 grados. Ahí está. Profesor, 23 grados, 27 minutos. Al sur, 23 grados, 27 minutos. Profe, 23 grados, 27 minutos. Por más arribita, rojito, profesor, a 66 grados, 33 minutos.
66 grados, 33 minutos. Y al sur, profesor, también voy a tener 66 grados, 33 minutos. ¿Quiénes son? Los círculos polares. Profe, en el polo, ¿cuánto registraba? 90 y 90. Nunca te olvides de eso. Ahora, profe, este de acá, ¿cómo se llama? Este de acá se llama círculo polar ártico. Correcto. Y este de acá, ¿cómo se llama? Círculo polar antártico. Antártico. Ah, ya, profesor. En todo caso, tenemos el Ártico y el Antártico. Ahora, ¿qué pasa, profe? Mira acá. En estos sectores, o sea, de 66 hasta 90, superiores a 66 en grados de latitud, se puede observar dos eventos muy importantes. A partir de esto, se observa. ¿Qué cosa, profesor? Se observa sol de medianoche. ¿Correcto? Sol de medianoche. O sea, ¿dónde yo puedo observar? De 60 hasta los 90, por encima de eso. ¿Correcto? También acá se observa. ¿Qué cosa, profesor, se observa? Se observa, en este caso, nos dice sol de medianoche. Aquí se va a observar las auroras. Auroras polares. Solamente se dice aurora polar, joven. Dependiendo del hemisferio donde se desarrolle, vas a decir si es boreal o es austral. ¿Me dejo entender? En el norte sería boreal y en el sur austral. ¿Correcto? Ahí se puede observar eso. En tal sentido, profesor, podemos observar. Si yo te pregunto, estos círculos imaginarios, profesor, no solamente determinan la ubicación de estos puntos, sino también hacen la distribución de las zonas climáticas de la Tierra. ¿Cuántas zonas climáticas tenemos? 3. Zona cálida, también llamada tropical, zona templada y zona polar o fría. Correcto. En todo caso, ¿de dónde a dónde va la zona tropical? De 0 grados hasta los 23. ¿De dónde a dónde va la zona templada? De 23 hasta 66. ¿Y de dónde a dónde va la zona fría? De 66 a 90. Tanto al norte como al sur. ¿Me dejo entender? Pregunta de examen. Eso también son los límites, en este caso, de la parte de, vamos a ver, de la parte de las zonas climáticas de la Tierra. Listo. Ahora, pasemos a las semicircunferencias terrestres. Profe, si hablamos de las semicircunferencias terrestres, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente. Nos dice que las semicircunferencias imaginarias se trazan. También se trazan sobre la superficie. Superficie terrestre. Ahí está, profesor. Superficie terrestre. Vamos. Profe, dentro de las semicircunferencias, yo voy a tener, ¿a quién, profesor? Voy a tener a los meridianos. ¿Qué son los meridianos, profesor? A ver, nos dice que son líneas semicírculos imaginarios que se trazan. Se trazan, ¿de dónde, profesor? De polo a polo. ¿Cómo es eso, profe? Si mi cabeza fuese la Tierra, ¿cuál sería el polo? ¿Sí o no? El otro polo, mi garganta, ¿sí o no? Mi nariz va a ser un meridiano. Y mira, pasa y termina acá. ¿Se entiende? Ya no completa todo. Por eso sale de polo a polo. Y esos son los meridianos. Ah, ya, profe, fácil. ¿Qué más nos dice? Nos dice que los meridianos van a presentar las siguientes características. Igual que los paralelos. ¿Son qué cosa? Son equidistantes. Equidistantes. ¿Qué más, profesor? Son infinitas. Son infinitas.
Pero acá viene el detalle. Su máxima longitud. ¿Cuánto es, profesor? 180 grados. Esto es 90, acá es 180. Y acá era latitud y acá ya es longitud. ¿Se entiende? Vamos a... Profe, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que dentro de estos infinitos meridianos, dos muy importantes. Ah, ya. Meridiano. ¿Meridiano de qué? De Greenwich. Greenwich. A este se le conoce como meridiano. ¿Qué meridiano, profesor? Meridiano base. ¿Por qué, profe? Meridiano base. Allá. Porque este de acá registra 0 grados, 0 minutos, 0 segundos ¿de qué? De longitud. ¿Cómo, profe? No te estoy entendiendo. Mira acá. Mira, longitud, no latitud. ¿Qué pasa, profe? Tengo acá el polo. Ese punto negro es el polo. Del polo lo voy a trazar al meridiano de Greenwich. Y para atrás se ve el otro meridiano. ¿Listo? ¿Cuánto registra el meridiano de Greenwich? 0, P. ¿Qué te está diciendo? Para este lado, 180. Y para este lado, 180. Igual que el Ecuador. 0, para arriba 90, para abajo 90. Sino que esto ya va en otra dirección. ¿Cómo lo entiendo, profe? Fácil. Que para este ladito se van a trazar 180 rayitas. Ah, profe. Y para este ladito también 180 rayitas. Ah, ya. ¿Se entiende? 180 grados. Juntados todos, 360. ¿Estamos? Ahora, su principal función del meridiano de Greenwich nos dice es que divide a la Tierra en dos hemisferios. El este y el oeste. Al este también le dicen oriente o oriental. Al oeste también le dicen occidente o occidental. Al este también le dicen levante. ¿Por qué levante? Porque por ahí se levanta el sol. Claro, pues, no es que se vaya a levantar otra cosa. Ponente. ¿Por qué, profesor, ponente? Porque por ahí se pone el sol. Correcto. Y acá ya te estoy diciendo todo. ¿Por dónde sale el sol? Por el este, pues. ¿Por dónde se oculta el sol? Ya, pues necesariamente vas a tener que aclarar eso. Ya no, pues sí, ya está todo clarito. ¿Estamos? Mira. Profe, en todo caso tenemos eso. Ahora, al meridiano de Greenwich también le dicen línea. ¿De qué, profesor? De la hora. ¿O de cambio de hora? Claro. ¿Esta es la línea del cambio de hora, profesor? Sí. Va a haber una distribución 12 horas para el este y 12 horas para el oeste. Sumados total 24 horas. ¿Cómo se calcula en todo caso? Fácil. 360 entre 24 divides, te va a salir 15 grados. ¿Cómo lo entiendo? Cada 15 grados hay una hora de diferencia. Mira, el Perú tiene una hora uniforme en todo el territorio nacional. O sea, para no generarnos problemas, pero en realidad, en el Perú no amanece al mismo tiempo en todas partes. Tienes que ver, esto de acá es el este y esto. Mira,
¿Qué rote? Primerito, ¿quién amanece? Es Madre de Dios. Último en amanecer, Piura. Son rayitas, por eso son infinitos, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Ahora, pero es un territorio muy grande, muy enorme, como Brasil o como Estados Unidos, Canadá o Rusia. Por ejemplo, en Brasil, chicos, hay 5 usos horarios. Del extremo de Brasil, desde acá hasta termine su territorio, hay 5 horas de diferencia. Pero en el Perú no, solamente varía en minutos. Por eso cuando nosotros hablamos para el Perú, ¿cuál es el meridiano más importante? El que pasa por el medio. ¿Y quién es ese? 25. ¿Me dejo entender? Pero 75 grados, ¿qué? Oeste. Porque recuerda que para acá son 180 y 180. De los 180, el Perú por el medito, ¿quién está pasando? El meridiano 75. ¿Se entiende, no? Ahora, si este es del meridiano 75 y cada 5 horas hay o cada 15 grados hay una hora de diferencia, ¿o qué hora será en el meridiano de Greenwich en este instante? Son las 11:30 del día. Adelante, atrás. Mañana o tarde. Claro, recuerda que el este siempre amanece primero y Greenwich está en el este de nosotros, respecto a nosotros. En todo caso, sumas pues, de 0 a 75 hay 5 horas. Cada 15 pues, ¿sí o no? En 15 una hora, en 30 2, en 45 3, en 60 4, en 75 5. O sea, hay 5 horas de diferencia del Perú a Greenwich. En todo caso, profesor, ¿qué hora es? Si son las 11, sumas nomás. 12, 1, 2, 3. 3:30 de la tarde. ¿Se entiende? O 4:30 de la tarde, 5 sumando. ¿Se entiende? Por eso es que a este de acá se le conoce como línea de cambio de hora. Al meridiano de Greenwich. O línea de la hora internacional también, si quieren. Profe, tendríamos eso. Eso sería el meridiano de Greenwich. El otro meridiano importante. Muy bien. Meridiano 180 grados. ¿Correcto? También conocido como antimeridiano de Greenwich. Esta es la famosa línea. ¿Línea de qué, profesor? De cambio. Muy bien. ¿Cambio de qué, profesor? Cambio de fecha. ¿Cómo, profesor? No te entiendo. Mira, acá cuando nosotros vemos esto de acá, es la parte opuesta del meridiano de Greenwich. Mira, si este era el meridiano de Greenwich, el rojo pues ya se está yendo para adelante. Para adelante. Mira, es la cara. O sea, solamente si mi cabeza fuese la Tierra, estás viendo mi nariz sería el Greenwich. ¿Dónde está 180? Atrás, en mi nuca. Por atrás está yéndose el verde. Lo que se está yendo para atrás. Ahora lo graficamos acá. Profesor, tenemos al meridiano de Greenwich. No, meridiano 180 grados. Profesor, ¿por qué haces rayas de ese tipo? No corre como el meridiano de Greenwich recto. Es que acá en la parte atrás, claro, hay archipiélagos. Y los archipiélagos son un conjunto de países. O sea, hay países que son un conjunto de islas. Y a veces están en un hemisferio y en otro hemisferio. Para que no estén en hemisferios distintos, se hacen las curvas y jalas todo a un mismo hemisferio. ¿Correcto? ¿Qué es esto, profesor? Esto viene a ser el famoso estrecho de Bering. Claro, pues, ¿sí o no? Asia y América. En todo caso, si acá estaba el oeste, le doy vuelta, ¿aquí quién está? El oeste, y aquí está el este, Asia y América. ¿Correcto? Solo le estás dando vuelta. Ahora mira, yo te pregunto, ¿nosotros dónde estamos? ¿En el este o en el oeste? En el oeste, ¿qué día estamos? Martes. En el este, domingo. Ya está muy perdido, ya está borracho ustedes, ¿no? A ver, mira, ¿qué pasa acá? Si nosotros estamos martes, el del este, ¿está adelantado o retrasado?
Ya. En todo caso estaría miércoles. Claro, ¿sí o no? Está adelantado. ¿Por qué, profe? Recuérdate, si dudas de esto, recuérdate, ¿quiénes celebran primero Año Nuevo? Claro, los del este, los asiáticos, ¿sí o no? ¿Quiénes son los últimos en celebrar? América. Por eso ellos ya están en uno, no son recién 31, reventando cueta, ellos ya están con la resaca encima ya. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Por eso hay que entender. Si nosotros estamos martes, ellos están adelantados, miércoles. ¿Qué pasa, profesor? Mira esto, ¿ah? Si yo paso de este a oeste, o sea, en esta dirección, pierdo un día. ¿Me dejo entender? Claro, estás dividiendo de miércoles a martes. Estás perdiendo un día. Profesor, pero si vas de oeste a este, ganas un día. Estás adelantándote. Ahora, eso de día es una cosa muy distinta al tiempo, ¿eh? Si yo me voy de miércoles a martes, yo gano tiempo, no pierdo tiempo. Por ejemplo, voy a suponer, te tocaba entregar hoy día un trabajo, siendo claro. Y bueno, pues no sé, se ha ido con su tóxico y se ha perdido y al final vuelve el miércoles. Tiene que entregar el martes. ¿Puedes entregarlo? Sí, pasándote al martes. Claro, me dejo entender. Pero, ¿qué pasaría si vas de martes a miércoles? Pierdes tiempo. En cambio, de miércoles a martes, ganas tiempo. Pero en día se pierde. Es al revés. No te entiendo. Es que esto es, pues, niño, mira acá. 1, 2, 3. ¿Qué pasa si yo voy de 2 a 1? ¿Pierdo o gano? Pierdo. ¿Qué pasa si voy de 2 a 3? Este 2, ¿quién es? Meridiano de 180 grados. ¿Se entiende? Pero en tiempo es otra cosa. En día es otra cosa. ¿Lo entendiste o nada? Nada, profesor. En todo caso, tendríamos esa parte. Ya, niñitos, eso sería respecto al meridiano o a los meridianos. Ya, listo, se acabó. Pasemos ahora a otro punto ya también. La cartografía. Vamos. ¿Qué es la cartografía? La cartografía, niñito, te dice que es la ciencia. ¿Qué más, profesor? Arte. ¿Qué más, profesor? Técnica. Técnica. ¿De qué, profesor? De representar. Representar. ¿Qué cosa, profesor? A la Tierra. Su totalidad o no. Acá en realidad lo que nosotros tenemos que ver es el término representar. ¿Qué quiere decir? Graficar, dibujar a la Tierra. O sea, nosotros vamos a dibujar a la Tierra. De esto trata la cartografía. Ahora, si hablamos arte, ciencia y técnica, ciencia porque utiliza matemáticas, es precisa. Profesor, arte, profesor, porque utiliza colores, símbolos de manejo convencional. Y técnica, no cualquiera puede dibujar. Siempre se te tiene que enseñar. No todos pueden hacer eso. ¿Correcto? Listo. Profe, cartografía. Ahora, si es representación, formas de representación. Formas de representación de la Tierra. ¿De qué manera se representa la cartografía? Primero, o no, vamos a tener ¿a quién? Al globo terráqueo. El globo terráqueo es una forma de representar. Y bueno, 2 acá será pues los mapas. Después vamos a pasar lo que son los planos y las cartas, ¿correcto? Son 4 formas de representar. Globo terráqueo, mapas, cartas y planos, ¿correcto? En tal sentido tenemos eso.
Ahí está, globo terráqueo. ¿Qué nos dice? Nos dice que es la forma, ¿qué, profesor? Más exacta o precisa, exacta de representación. ¿Representación de qué, profesor? Representación de la Tierra. De la Tierra, ¿correcto? Es la forma más precisa, más exacta de representar a la Tierra. A ver, ¿por qué el globo terráqueo es la forma más precisa, más exacta de representar a la Tierra? Bien, porque esto de acá va a abordar tres cosas importantes. ¿Qué cosas aborda, profesor? Esto va a abordar, por ejemplo, mira acá, nos dice que aborda la forma de la Tierra. Adopta la forma de la Tierra. ¿Qué forma? Forma esférica. Correcto. ¿Qué más? Nos dice que va a abordar también área. Área y distancia. Distancia. Área continental, área marítima. Separación entre estos puntos. Correcto. Eso también aborda. ¿Qué más, profesor? El eje o arco. Correcto. El eje que te determina el movimiento de rotación. El arco, ¿para qué sirve? Para trazar los grados de latitud y los grados de longitud. ¿Por qué? Porque esto es una regla transportador, niño. Correcto. Si yo acá le doy vuelta, pongo aquí el plumón, ¿qué voy a tener? Recuerda que la regla transportador, ¿cuánto registra? 180, ¿sí o no? Y la mitad es 90, ¿sí o no? Listo, doy vuelta ahí, profesor, me señala 0 grados. Y simplemente doy vuelta, voy trazando. Arriba en grados, sigo dando vuelta y vas a tener todo esto. Correcto. Y al final, este es el punto del eje de rotación. Punto imaginario. ¿Se entiende? Pasa por el centro. Por eso nos dicen que eso es lo que va a pasar. Ahora, para los meridianos ya también agarra, sí, y vas dando vuelta hasta 360 grados. En tal sentido, profe, tenemos ese punto. Ahora, características del globo terráqueo. ¿Qué características? Características. Primero, nos dice que el globo terráqueo se encuentra a escala. ¿Qué escala, profesor? Escala P pequeña. Cuando yo te digo escala pequeña, quiere decir que hay una gran reducción. ¿Cuánto es esto, profesor? 1 a 40 millones. Estamos, 40 millones. ¿Cómo lo entiendo? 1 centímetro del globo equivale a 40 millones de centímetros de la realidad. Eso en kilómetros son 400 kilómetros. O sea, 1 centímetro va a abarcar 400 kilómetros reales. Por eso no hay mucha información, ahí no encuentras tu casa. Cuando tú ves escala pequeña hay bastante reducción. Y si reduces mucho, hay poca información. ¿Se entiende? Profe, en todo caso tenemos eso. ¿Qué más? Nos dice que el globo terráqueo es, ¿qué cosa? Es bidimensional. Mencional. Quiere decir que se traza en 2 dimensiones. Latitud y longitud. Correcto. ¿Qué más nos dice? No se usa. ¿Para qué? Para la navegación. Para la navegación. ¿Correcto? Claro, no vas a agarrar tu globo terráqueo y te vas a aventar al mar. Para irte al mar, ¿qué necesitas? Cartas marinas. Correcto, no vas a agarrar tu globo. Ya viendo tu globo no vas a irte. Sí, listo. Profesor, ¿qué más? No se puede. No se puede, ¿qué? No se puede observar. Observar, ¿qué cosa, profesor? Todos los hemisferios a la vez. Y eso es fácil de ver, ¿no? Hemisferios. Fácil de entender, porque acá estoy viendo África, Europa, pero para América tengo que dar vuelta. No puedes ver todo el planeta al mismo tiempo. Correcto. ¿Qué más? Su uso de esto es exclusivo. Su uso es, ¿para qué? Para los colegios o las escuelas.
Claro, es muy didáctico para enseñar a los chibolitos. Para ustedes ya no es esta vaina. Claro, en todo caso, profe, si nosotros hablamos, entendemos desde ese punto. Ok. Ahora, eso sería respecto al globo terráqueo. Vamos. Vamos a hablar acerca de qué, profesor, de los mapas. ¿Qué son los mapas? Nos dice que es la representación ¿qué, profesor? Total o parcial de la Tierra. Bacán. ¿Qué te está diciendo? Puedes representar toda la Tierra o una parte de ella. Pero lo más importante, en una superficie. ¿Superficie qué, profesor? Superficie plana. O sea, lo más importante de un mapa es que nosotros vamos a pasar de un sistema esférico a un sistema plano. Correcto. Y eso no es así nada más. Por eso es lo más importante. No te dice en papel, no estoy diciendo en papel, te está diciendo en una superficie plana. Puede ser la pizarra, puede ser el piso, la pared, a tu flaca agarras, la dibujas ahí, no hay problema. Con tal que sea plano, no te paltees, estamos. Ahora, si nosotros hablamos desde esa base, vamos a tener características de los mapas. A ver, ¿qué características presenta, profesor? A ver, vamos a ver, nos dice, primero, los mapas también están a escala. ¿Qué escala, profesor? Escala pequeña. ¿Correcto? Escala pequeña. Ah, profe, escala pequeña, sí. ¿Cuánto es? De 1 a 200.000. O sea, el tope es 200.000. Puede ser más de 200.000, pero menos de 200.000 no. Correcto. Si entras menos de 200.000, estás en escala mediana. Y los mapas solo se trazan a escala pequeña. Superior a esto, ¿ya? Superior a 200.000. Escala pequeña, 1 a 200.000 o superior. Correcto. Listo. Nos dice que también es bidimensional. ¿Por qué? Porque se traza a través de latitud y longitud. Solamente eso sale a... No hay altitud. Altitud ya sería tridimensional y lo único que tiene altitud son las cartas. Correcto. ¿Representa qué, profesor? Representa áreas extensas. Áreas extensas. Como por ejemplo, puede ser el mundo o el planeta. Correcto. Puede ser un continente. Bacán. Puede ser un país. Coma, etc. En tal sentido, eso va a representar áreas extensas. Es acerca de partes, profesor, partes de un mapa. Correcto, partes de un mapa. Mira acá. Si nosotros hablamos de las partes de un mapa siempre va a presentar las siguientes partes. Primero, vamos a tener un cuadro informativo. ¿Cómo se llama? Claro que sí, se llama leyenda. La leyenda es lo más importante del mapa. Acá en este cuadro están todos los datos del mapa. Como por ejemplo, profesor, el título. ¿Qué tipo de mapa es? ¿Es un mapa fluvial? ¿Es un mapa edáfico? ¿Un mapa climático? No lo sé. Ahí te va a decir qué tipo de mapa es. Político, no lo sé. Vial, no lo sé. Ahí te va a decir. Te va a dar, ¿qué cosa, profesor? Te va a dar la escala. ¿Por qué la escala es importante? Para trazar y saber en realidad cuánto estamos avanzando en el terreno. Por ejemplo, si la escala es de 1 a 100.000, quiere decir 1 centímetro del mapa equivale a 1 kilómetro.
Cuando yo avance 1 kilómetro en el mapa, hago un trazo de 1 centímetro. Imagínate que el mapa mida 50 centímetros. O sea, de aquí, de este punto hasta aquí, hay 50 centímetros. Yo avancé 1 centímetro, 1 kilómetro. ¿Cuánto me faltaría, profesor? Hasta aquí, hasta aquí, hasta ahí. Voy avanzando poco a poco. ¿Me dejo entender? Esa es la escala. Es importante para registrar cuánto se avanza en la realidad. La equivalencia. Correcto. ¿Qué más? La fecha. ¿La fecha es importante, profesor? Sí. Porque esto te permite establecer si el mapa es un mapa actual o es un mapa desfasado. Imagínate que agarres el mapa de Cristóbal Colón. Busca tu casa. No hay, profe. Profesor, vas a tener, ¿qué cosa? Vas a tener los símbolos. ¿Qué símbolos se están utilizando? ¿Correcto? Mira acá. Vamos a ver otro. El mapa ubicado en un terreno mayor. Esto se llama recuadro. ¿Qué es el recuadro? En todo caso, es la ubicación del mapa en un terreno más grande para saber dónde nos encontramos. Tú miras el mapa de Ayacucho, vas a ver que en el Perú lo vamos a ubicar. El terreno más grande es el Perú. ¿En qué parte estamos? Ahí, Telojal. En este caso, el Perú, ¿dónde está? En Sudamérica. ¿Entiende? Ahora, profesor, vas a tener este marquito que hay grados de latitud y grados de longitud. ¿Cómo se llama? Se llama orla. Y por último, profesor, voy a tener esta partecita que me señala como una brújula. ¿Cómo se llama, profesor? Se llama rumbo. Eso es para una buena lectura del mapa. Tienes que saber utilizar el mapa. Ese rumbo nos permite establecer una buena lectura. Por ejemplo, si yo lo pongo así nada más el mapa, me voy a ir a cualquier parte. Tienes que saber ubicarte con el sol o con estrellas. ¿Me dejo entender? Por eso, a ver, imagínate, este mapa lo pongo así, vámonos al norte. De acuerdo al mapa, el norte, me voy para allá, ¿sí o no? ¿Y eso será el norte? No, ¿sí o no? Tengo que ubicarlo. A ver, ¿por dónde sale el sol? Ah, por allá, profesor. Pongo recién el mapa, lo pongo ahí, lo leo, ahora sí me voy al norte. ¿Me dejo entender? Por eso este rumbo es importante. Si no, te vas a ir para cualquier lado. En tal sentido, jóvenes, tendríamos eso. A ver, nos ha ganado el tiempo, chicos. Para la siguiente semana me recuerdan los elementos del mapa nada más. Lo que nos falta es proyección y escala. ¿Correcto? Y eso lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Hasta la siguiente.